Buenas, en este video vamos a ver cómo utilizar las herramientas de SQL Server Reporting Services. Básicamente, esas son herramientas para realizar reportes muy útiles en SQL Server. Así que mi compañero a continuación, basado en PDF, va a explicar cómo nosotros realizamos estos reportes en Visual Studio 2022. Bueno, buenas. Básicamente basado en ese PDF se realizaron varios reportes. No se realizaron todos. En el transcurso de la explicación se va a decir el por qué. Y bueno, iniciáramos con el primero, que básicamente trata sobre hacer un gráfico multieje. Básicamente en este se hace, bueno, primero que todo hay que hacer un origen de datos que se conecta con el Web Importers, la versión Data Warehouse. Y bueno, básicamente se conecta en eso. Creamos aquí un origen de datos de la base de datos Web Importers. Generamos aquí un conjunto de datos con este script SQL, que lo que va a hacer es extraer de la base de datos Web Importers Data Warehouse el año del invoice, el total excluding tax, el total tax amount de la tabla fact.sale, y se va a agrupar por año. Y eso se va a utilizar para realizar la gráfica que está aquí. Aquí es la parte de diseño. En esa parte de aquí, ese eje, aquí está básicamente, que es el que se utiliza, el total excluding tax y el total tax amount. Básicamente en la izquierda se utiliza uno y en la derecha se utiliza otro. Y en la parte de abajo, el grupo de categorías se utiliza el año. Y básicamente aquí si generamos el preview, que básicamente lo que va a hacer es darnos la gráfica como tal con los datos que tiene la base de datos. Entonces esperamos y básicamente se genera el- los datos. La línea celeste es el total excluding tax y la negra es el total tax amount según los años que están incluidos en la base de datos, ¿verdad? Que son todos los datos son extraídos de ahí y se genera ese reporte. Entonces, ven, en 2013 aproximadamente el total excluding tax era casi un poquito más de 45 millones de dólares y el total tax amount menos de, no sé, que 43 millones, se puede decir por ahí aproximadamente. Bueno, ese sería el primer reporte, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo, que es Multidata Regions, que básicamente vamos a ver las ventas por territorio. Igualmente, hacemos un origen de datos, el Global Importers, y generamos dos conjuntos de datos. Uno del territorio, que básicamente nos va a devolver el Sales Territory, todos distintos, o sea, van a ser únicos, de la tabla Dimension.city. Y de este conjunto de datos vamos a sacar eh, el igual Sales Territory, el Invoice Year, el Total Sales. Básicamente eso es para generar la total de ventas. Se va a hacer un zoom. Y aquí se utiliza un parámetro que se llama Territory. Justamente esto, bueno, aquí lo declaramos, digamos, le decimos qué valor va a tener arroba territory, pero este parámetro se genera aquí. Nosotros generamos el parámetro y le decimos que va a pedir, no puedo decir aquí, del conjunto de datos territory y va a salir el sales barra territory, que va a ser este de aquí. Entonces, básicamente es este. Y bueno, ahora hacemos el preview y bueno, ahí se ve más o menos, pero lo vamos a generar. Bueno, aquí se me olvidó decir que aquí está este chart, pero aquí más abajo hay una tabla que va a decir por cada sales territory su total de ventas. Entonces ahora sí, y por año también. Así, entonces tenemos dos gráficos, digamos, se podría decir. El gráfico de por territorio, ¿verdad? Tenemos el año, tenemos todos los territorios que ventas hicieron y en cada año, ¿verdad? Ese sería, digamos, a nivel de gráfico. Ahora, a nivel de tabla, aquí generamos igual por cada sales territory, por cada año se ven sus ventas, que básicamente son los mismos datos que están generando aquí, pero en versión tabla, para poder ver los datos numéricos exactos, los puros. Ahora, vamos con el tercer reporte, que es Nest Data Region. Básicamente ese que nos, digamos, ese no se genera más, se parece que no se genera manualmente, los anteriores sí se generan manualmente, sino que se genera por medio de un wizard.
Básicamente, básicamente se genera automáticamente. Y ese dataset se genera automáticamente también. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es hacer el preview. Es nada más seleccionamos, digamos, ¿qué se va a hacer aquí? Por su sales territory y su invoice year, su total de datos, pero, su total de ventas, perdón, pero, básicamente aquí va a ser un gráfico, así como de onda, se podría decir. Igual eso se genera automáticamente con el wizard, como dije anteriormente, que es parecido al anterior, pero en ese caso se genera así como con un onda para ver cuánto crecimiento ha tenido, por decirlo así, el comportamiento que tenía a pasar de los años, de 2003 a 2016. El reporte número 4 que este no se pudo generar y les explico por qué. Primero, nosotros generamos el sale by state, igual, agarramos el state province, el total de ventas de la tabla sale, pero esto pide hacer un cuadro, perdón, un mapa, se lo voy a borrar para, a ver. A ver si lo puedo borrar, si me deja. Ahora sí, me deja dejar borrarlo. Lo generamos aquí, deberíamos pasar ese mapa aquí y nos abre esto. Y esa galería de mapas debería mostrarnos algunos mapas de Estados Unidos, pero en esta versión de Visual Studio, creo, si no estoy mal, no están esos mapas. Entonces no se pudo generar. Porque la versión del PDF de las tutoriales era diferente. Entonces no hay compatibilidad, por decirlo así, entre tutoriales. Por lo tanto, ese no se pudo generar. Por último, el realizado, digamos, el último realizado es el Cascading Params and Dynamic Datasets. Bueno, igual, generamos un conjunto de datos state que básicamente va a devolver todos los state provinces de la tabla city. Y aquí devolvemos todas las ciudades de la tabla city, donde la state province será el state que estamos seleccionando. Y aquí con parámetros asociamos el parámetro, que aquí lo estamos generando igualmente como lo hicimos en un reporte pasado. Y aquí ese report data básicamente es una expresión. Se genera una expresión que básicamente va a ir cambiando con su consulta dependiendo de qué campo estemos usando, o sea si order o sale. Y eso se genera por medio de de esas, ¿cómo se llama? Variables que están aquí arriba. Porque, a ver, creo que si no estoy mal, report source es aquí. No. Bueno, no importa. Aquí generamos una tabla con la ciudad, su descripción, su cantidad y el total including tax. Y esto va a ir variando según las variables que estemos declarándole. Bueno, ahí se dijo que le había hecho, pero aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos state y hacemos Alabama, digamos, con ese state eh, se genera, digamos, el script por ahora, digamos, con state. Por ahora tenemos que buscar el city y esa ciudad lo que vamos a hacer, bueno, pues podemos buscar cualquiera, no sé, Hoover, por ejemplo. Y se va a buscar, digamos, los dos de ventas de la ciudad en el estado, justamente, que coincidan. Y aquí report source, aquí está justamente la expresión que salía, que digamos, si nosotros utilizamos aquí el order y podemos ver informe, se va a realizar el total, pero de orders. Uy, porque es que no hay. Ese aquí debería probado con Tuscaloosa, debería funcionar. Ahí está. Ese era que no tiene datos. Y se vienen básicamente todas, bueno, sus tuplas, ¿verdad? De todas las ciudades y de Tuscaloosa en la State Alabama. Ahora, eso es de order. Ahora, si hacemos sale, y va a pasar lo mismo, pero ahora con el sales, ¿verdad? Con las ventas. Digamos que cambian su cantidad también o su descripción, no, porque es el mismo. Ah, no, es el producto, perdón. Ok, ese es el último reporte que tenemos. Ok, el otro que no se hizo fue el de publicar reportes, porque igualmente perdón, Visual Studio 22 no tiene cómo publicar reportes, a menos no tiene una herramienta nativa. Entonces no se puede realizar. Y por último, que lo que aparece en el PDF es cómo ver, digamos, lo que es el XML del reporte. Vemos que aquí se genera un XML y aquí como para ver que así funciona, que está asociado. Vemos que aquí está este textbox, que básicamente es el que dice Reports 303, el que vimos de la onda es ese. Ahora, si yo le pongo en vez de Reports, le pongo Report y lo dejo ahí y me meto aquí.
ve que dice report, o sea, básicamente que se ha cambiado. Y igual, si hacemos el preview, deberíamos mostrarnos el report porque cambiamos su valor. ¿Ve? Aquí dice report, no dice reports. Entonces, se funciona todo bien. Y bueno, eso sería todo por esos reportes. Entonces, bueno, para finalizar, con esta presentación podemos ver la importancia que realmente nos dan estos reportes, estas gráficas, estas tablas, y que son importantes para el análisis más allá de lo que es programación, para el análisis en los negocios real de si algo está funcionando o no. Estos reportes y esta herramienta que nos da SQL Server es muy importante para poder realizar esa labor. Muchas gracias por ver el video.